Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes, trayéndoles la lección número 10, eh, que lleva como título Misión en favor de los no alcanzados. Y esta sería la parte uno de esta lección. Seguimos en el trimestre, la misión de Dios, mi misión. Vamos a ver cómo podemos nosotros alcanzar a los no alcanzados, ¿verdad? Esto es lo que queremos nosotros tratar de comprender. ¿Cómo podemos llegar a esas personas que se hacen difícil poder traer la palabra de la verdad a ellos, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estar escudriñando. Y veamos el versículo para memorizar que se encuentra en Hechos, el capítulo 17, versículo 24. Dice que el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Así es que hay allí el texto que vamos a estar basando esta lección en esta semana para poder alcanzar esos no alcanzables, ¿verdad? Esas personas que se nos hace muy difícil poder llevarles las palabras. Y vamos a meditar acá muy bien a ver qué es lo que vamos a estar estudiando. Y dice que al entrar en una sinagoga, Pablo predicaba de una forma muy distinta que la que usaba cuando contactaba con paganos que nada sabían del judaísmo. Miren, les digo, al describir lo que Pablo hizo en Atenas, Lucas escribió así: razonaba en la sinagoga con los judíos y con otros piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Hechos 17:17 nos dice. Naturalmente, Pablo habría estado más cómodo trabajando entre los judíos, su propia carne y sangre, pero el apóstol se negó a conformarse con trabajar únicamente entre los suyos. Había sido llamado a alcanzar a otros también. O Pablo podría haber trabajado solo con los gentiles temerosos de Dios, cuya visión del mundo ya habían experimentado un cambio sustancial. Estos tenían una base bíblica sobre la que Pablo podía construir, aunque todavía necesitaran conocer al Dios a quien temían: Jesús, el Mesías. Pero no, mientras estuvo en Atenas, una ciudad famosa por su filosofía, Pablo trató de llegar a la gente de allí también, que tenía un trasfondo y una cosmovisión radicalmente diferente de la de los hebreos y su historia sagrada, que constituía el fundamento de la fe que Pablo quería enseñar a los atenienses. ¿Cómo trató Pablo de llegar a esa gente y qué podemos aprender de sus intentos? Y es lo que vamos a estar basando en esta lección de esta semana. ¿Cómo podemos entender cómo hizo Pablo para llevar este mensaje a personas que dificultosamente se le haría a uno llegar a ellos? Posiblemente estamos hablando de personas que tienen un deseo de no conocer nada de la palabra de Dios, de no, eso es lo que ellos creen, no conocen nada de Dios. Y aquí es cómo tú puedes alcanzarlos, cómo tú puedes tocarlos, ¿verdad? Presentar el mensaje de salvación a aquellos que ya conocen a Jesús, aunque tengan algunos conceptos doctrinales equivocados, es relativamente fácil. Si una persona conoce de la palabra de Dios o sabe de Jesús, es simplemente hablar de doctrina, ¿verdad? Cosas que son verdades, buscar la forma para poder entenderlas, ¿verdad? Y usamos conceptos similares, un vocabulario común, compartimos la lectura de la Biblia, etcétera. Son cosas de una persona que ya conoce acerca de Jesús. Sin embargo, acercarnos a aquellos que no conocen nada acerca de Jesús o que rechazan completamente el cristianismo es más complejo, querido, demasiado difícil. Y la pregunta de hacerse es, ¿cómo alcanzarlos? ¿Cómo podemos llevarle la palabra? Entonces, vamos a estar basando nuestro estudio en esta semana en dos puntos: nuevos campos para la misión y cómo evangelizar a los no cristianos. Y nuevas formas de pensar en Hechos 17, 1 al 16. Además de nuevas formas de predicar en Hechos 17, 17 al 21. ¿Cómo evangelizar a los no cristianos, ¿verdad? Buscar puntos en común en Hechos 17, 22 al 23 y adaptar nuestro discurso, Hechos 17, 24 al 25. Y presentar a Cristo, Hechos 17, 28 al 34. Así es que vamos a estar basando todo nuestro estudio en el capítulo 17 de Hechos. Así es que les insto a que lo lean, lo busquen, lo tengan en sus Biblias para que puedan quizás corroborar este estudio que estamos haciendo para poder entender mejor cómo podemos alcanzar, ¿verdad?,
a aquellos que parecen ser no alcanzables ante nosotros, ¿verdad? Continuamos y veamos qué nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Nuevos campos para la misión. ¿Cuáles son esos nuevos campos para la misión? Vamos a ver qué nos dice la palabra acerca de ello, ¿verdad? Estos nuevos campos. Fíjate, dice allá en Hechos 17:16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos, nuevas formas de pensar. Pablo acostumbraba a entrar en contacto con los judíos para presentarles a Jesús a partir de lo que ellos ya sabían del Mesías. En Hechos 17, 1 y 2 y el versículo 10. Fíjense lo que dice allí, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, ¿verdad? Y el versículo 10 dice que inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. En Atenas se encontró con un desafío: cómo alcanzar a las personas que no sabían nada acerca del Dios verdadero, personas que estudiosas de pensamientos filosóficos y acostumbrados a adorar a cientos de dioses. Así que la cosa estaba difícil en Atenas, muchos dioses que adoraban los atenienses, y ahora, ¿cómo podía llegar a ellos? ¿Cómo poder alcanzarlos? Su intenso deseo era que también ellos se salvasen. Pero ¿cómo enseñarles el camino de la verdad? ¿Cómo llevarlos a Jesús? Se necesitaban estrategias radicalmente distintas, inspiradas por el Espíritu Santo. Pablo decidió alcanzar a los paganos usando sus propios métodos. Debía adaptarse a una nueva forma de pensar. Si a los judíos les hablaba en las sinagogas como un rabino, a los paganos le hablaría en las plazas de la ciudad como un filósofo. Así es que ahora él se convierte en un filósofo de la palabra de Dios, Pablo, para poder llegar a los atenienses y así poderle eh, tratar de llegar a ellos nuevas formas, nuevas ideas, ¿verdad? Así que allí podemos ver que a veces tenemos que pensar otras formas en las cuales poder llevar la palabra de Dios para poder tocar corazones. Nuevas formas también de predicar, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. En Hechos 17:20 nos dice, pues traes nuestros oídos a otras cosas extrañas, y queremos pues saber qué quiere decir esto. Después de algún tiempo de predicación en la plaza, los atenienses quedaron extrañados por las ideas que Pablo presentaba. Ávidos buscadores de nuevas enseñanzas, los atenienses querían entender con más claridad lo que Pablo estaba predicando: nuevos dioses, nuevas enseñanzas, cosas extrañas. Lo que él decía de Dios no tenía nada que ver con la forma en que actuaban sus caprichosos y vanidosos dioses. Acostumbrados a debatir pensamientos filosóficos, veían la coherencia de su razonamiento. Pablo se había familiarizado con el pensamiento y la cultura griegas, había leído a los autores clásicos, recorrido las calles de Atenas, observando atentamente todo lo que veía y conociendo la forma de pensar y actuar de sus habitantes. El Espíritu Santo le estaba preparando para una nueva forma de predicar a personas que no estaban acostumbradas a escuchar acerca del único Dios verdadero. Así es que todo esto ayuda a Pablo para poder predicar la palabra a estos atenienses y de esta forma poder también hacer cambios en sus mentes. ¿Y cómo evangelizar a los no cristianos, a las personas que no conocen de la palabra de Dios ni tienen idea de quién es Dios y para qué sirve Dios? Veamos qué podemos hacer. Fíjate, dice en Hechos 17:23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, allá también un altar en el cual estaba inscrito: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es quien yo os anuncio. Fíjate qué bonito. Es al Dios que él le anuncia al que no conoce. En su disertación en el Areópago, ¿cuál fue la manera en la que Pablo trató con los paganos en Hechos 17:22 y 23? Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Y utilizando su religión, le dijo que ellos también adoraban al Dios no conocido.
los elogió. Dice que elogio el hecho de que eran personas religiosas interesadas por las cosas espirituales. Y a veces hay que tratar de llegarle a estas personas hablándole, diciéndole, mira, qué bonito que estás buscando una forma de poder acercarte a un Dios, sea el que sea. Dice que los respetó, no se dirigió a ellos como un experto que iba a cambiar su percepción del mundo, sino no como alguien que deseaba compartir su conocimiento de igual a igual. O sea, cuando hablamos con las personas, tenemos que buscar la forma de llegar a un mutuo acuerdo donde usted entiende lo que te están diciendo al que no conoce y que puedan nosotros también aceptar lo que ellos nos dicen de una manera que ellos puedan aceptar lo que estamos diciéndole. Es respeto. Aprovechó los puntos en común. Encontró en el altar al Dios no conocido, un punto que unía ambos pensamientos. ¿Ok? Los unió y no se burló de su ignorancia, no, al contrario, admiró su deseo de adorar incluso a aquellos que les era desconocido. Predicar a personas de creencias radicalmente distintas a las nuestras es un reto que debemos enfrentar con el máximo tacto. Con todo respeto, debemos buscar los puntos en los que nuestros interlocutores pueden ser elogiados e incluso admirados y aquellos que no son comunes con nuestra forma de pensar o actuar. Tenemos que buscar la forma de que acoplemos con ellos, que ellos puedan ver puntos que sean en comunes y de esta forma puedan escuchar lo que queremos decirles, ¿verdad? Adaptar nuestro discurso. No siempre es bueno presentar a Dios de la misma forma, y mucho menos a personas que no lo conocen. Así es que en Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Para alcanzar, ¿verdad? Para alcanzar personas eh, no cristianas, debemos adaptar nuestro discurso. Tendremos que usar métodos poco convencionales partiendo del puntos común. Evangelizar haciendo quedadas con un grupo de moteros. Hablar de Jesús partiendo de una película. Aceptar que mis oyentes adoren multitudes de dioses y hablarles de uno de ellos para llegar hasta Jesús. Escucharon esos puntos, a veces puntos que no nos atrevemos a hacer, ni aún así. Pero fíjate que son puntos claros. No son estos los discursos que esperamos oír en una iglesia tradicional o hablando con cristianos de otras denominaciones. Debemos hablar a los demás de lo que ellos conocen, no de lo que solo nosotros conocemos. La creación es el punto común que Pablo usó. Presentó al Dios creador e incluso usó referencias a los poetas griegos para reforzar su pensamiento. Y una vez captada su atención, hizo un llamamiento al que ellos podían responder ya, buscad a Dios en Hechos 17:27 para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Miren qué bonito. Hay que adaptar su discurso, hay que buscar la forma de poder presentarle las palabras a ellos, ¿verdad? ¿Y cómo hacerlo? Buscando cosas que podemos hacer afuera para llamar la atención al punto de que nos hagan las preguntas necesarias para poder hablar de Jesús, ¿verdad? Y poder mostrarle quién es. Presentar a Cristo. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos en Hechos 17:31. Y fíjate lo que nos dice acá la palabra de Dios, tarde o temprano llega el momento de pasar del terreno común a las nuevas enseñanzas. Después de todo, no conseguimos nada hablando siempre de los puntos en común. El Espíritu Santo nos mostrará el momento y la manera en la que debemos presentar abiertamente a Jesús. Y mi hermano, tenemos que estar guiados por el Espíritu Santo para poder hacer esto. En su discurso en el Areópago disertó ampliamente antes de presentar a Jesús. Seguramente Lucas solo nos da el resumen del discurso. Llegado el momento, unos se burlaron, otros prefirieron seguir hablando en otro momento. Unos pocos fueron convencidos inmediatamente en Hechos 17:34. Todos escucharon lo mismo, pero no todos reaccionaron de igual manera. Nuestra responsabilidad consiste en presentar a Jesús de la manera más conveniente. El resultado dependerá del corazón de cada
oyente. No podemos esperar nosotros ser el Espíritu Santo el que haga transformación en las personas. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en cada una de las personas de la manera que Él mejor crea. Elena G. de White en Evangelismo, página 56. Deben introducirse nuevos métodos. El pueblo de Dios debe despertar a las necesidades del tiempo en que vivimos. Dios tiene hombres a quienes llamará a su servicio, hombres que no llevarán a cabo la obra en la forma sin vida como se ha realizado en el pasado. Escuchen eso. No se van a llevar como se han realizado en el pasado. En nuestras ciudades populosas el mensaje debe presentarse como una lámpara encendida. Dios buscará obreros para que realicen esta tarea y sus ángeles irán delante de ellos. Nadie estorbe a estos hombres designados por Dios. No lo permitáis. Dios les ha asignado su tarea. Preséntese el mensaje con tanto poder que los oyentes sean convencidos. Y tú y yo estamos llamados a presentar este mensaje de tal forma que los toquemos. ¿Cómo? Buscar todas las formas, habido y por haber. Por eso tenemos que pensar un poquito, yo digo, fuera de la caja, ¿verdad? Buscar qué más podemos hacer para poder llegarles, para poder tocar sus vidas a través de la palabra de Dios. El desafío de esta semana, se lo voy a decir bien sencillo, es en oración pide a Dios que te guíe específicamente para saber cuál es la mejor manera de testificar a alguien que conoces. Es uno de ellos. Mejor manera para testificar a alguien. Y el desafío avanzado explora las redes sociales como un posible areópago para que presentes el evangelio a los no creyentes con la claridad y la discreción de Pablo. Así que he allí lo que estamos buscando cada uno de nosotros, cómo poder presentar la palabra de Dios de tal forma que otros puedan venir a los pies de Cristo y puedan entender verdaderamente quién es Dios y qué es lo que compone en nuestras vidas, ¿verdad? Y vamos a ir viendo aquí un último punto. Una de las principales conclusiones de la narración de la experiencia de Pablo en el Areópago es su estudio en el lugar de los hechos de cómo abordar a un grupo de incrédulos no alcanzados, que se tradujo en pequeño grupo de creyentes en Atenas. Las palabras del apóstol y la descripción de su actitud y del ambiente que los rodeaba, como los trazas, la pluma inspirada, habían de transmitirse a todas las generaciones venideras como testimonio de su firme confianza, su valor en la soledad y la adversidad, así como la victoria ganada en favor del cristianismo en el mismo corazón del paganismo. Las palabras de Pablo contienen un tesoro de conocimiento para la iglesia. Estaban en una posición desde donde hubieran podido fácilmente decir algo que irritara a sus orgullosos oyentes y lo metiera en dificultades. Si su discurso hubiera sido un ataque directo contra sus dioses y los grandes hombres de la ciudad, habría estado expuesto a sufrir la suerte de Sócrates. Pero con un tacto nacido del amor divino, apartó cuidadosamente sus mentes de las deidades paganas y les reveló a Dios verdadero que era desconocido para ellos. Por medio del contacto directo con la gente, el estudio de su cultura y religión y el respeto por su devoción a las cosas espirituales, Pablo consiguió algo notable en Atenas, algo que es un tesoro de conocimiento para la iglesia. Evitó irritar a sus oyentes. Esto fue en sí un logro importante inspirado por Dios. Según Elena G. de White, este es el tesoro de conocimiento al que nosotros como iglesia debemos presentar atención en esta historia. ¿Cómo presentar a Dios? Así es que debemos de evitar irritar a otros que no quieren saber de Dios o que no entienden quién es Dios, pero tenemos que buscar la forma de poder alcanzarlos y oramos. Amante Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos las gracias porque tú nos das la oportunidad de poder presentar tu palabra. Nos pones las herramientas para presentarlo. Te pedimos que nos ayudes para que podamos tener tacto en la forma en que hablamos de la palabra de Dios, sin herir a nadie, sin irritar a nadie, y de esta forma presentar a Cristo Jesús. Ayúdanos a ser fieles en tu misión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, les doy las gracias porque siguen compartiendo estas lecciones y luego pedí que puedan continuar compartiendo más estas lecciones de YouTube a otros que no conocen de la palabra de Dios. Es una forma también de llegarles. Así que cuando tengas la oportunidad, suscríbete a mi canal de YouTube, Joseph Class. Allí tú presionas la campanita y toda la semana te llega la lección y compártela. Así que mientras más se suscriban, más compartimiento hagan, muchas personas van a ir tocando
De igual forma, también la puedes escuchar a través de Spotify y de podcast, y allá lo puedes hacer buscando en su buscador lección de escuela sabática comentario, y allí va a aparecer mi lección, igual Joseph Class, y puedes presionar allá la campana o suscribirte para poder recibirla todas las semanas a través de podcast, a través de Spotify, y puedes compartir estos también, así que otras personas los pueden escuchar en la ancha faz de la tierra. Dios le bendiga, Dios le guarde.